mesa de diálogo número 56 y hoy empezamos con hermoso tema, ¿no? La verdad que no lo conocía. El metal pesado. Metal exactamente pesado. Es el segundo invitado que me trae rock. Ah, mira. Así que muy contenta porque aceptó estar hoy acá. Vamos a charlar de todo un poco, de su vida, cómo hizo para llegar a los medios, porque tiene una voz espectacular, todo el mundo lo conoce, es nuestro, es santamariano, y sobre todo está haciendo muchas cosas por la cultura nuestra, entonces, y por la historia nuestra de Santa María. Entonces lo presentamos, el señor Sebastián Joel. Sebastián Joel Condori. ¿Sabes que siempre me gusta decir los dos nombres? No sé por qué. Cuando viví en Buenos Aires, me conocían de Joel, y más era Joey o Joa, ¿viste? Nunca de Sebastián. Sí. Y para los más íntimos, yo me acuerdo que hice una vez un reel que contaba que para los más íntimos soy Chucho. O sea, para mi familia, para mi casa soy Chucho, soy el tío Chucho. De hecho, el otro día, haciendo las prácticas ya de profesora de música, tengo a mi sobrino que lo tuvo como alumno. Y me dice, tío Chucho. Dice, no, acá soy tu profe, acá soy el profe. No, pero cuando hacía doblaje, porque yo hice doblaje poniendo voces para las películas y dibujitos animados, y ahí jugaba mucho con esto de armar voces. Entonces me transformaba mucho, crear personajes y todas esas cosas. Y eso me quedó por mucho tiempo. La verdad que... mira qué lindo. Sí. Eso para... Claro, sí. Está buenísimo eso. Sí, para dibujitos, para personajes, hacía el doble de voces, o jugaba a hacer, me encantaba mucho un personaje que se llamaba, o que es el personaje de Jim Carrey, o de Jim Carrey, el de La Máscara, el de la película Máscara, ¿te acordás? En la comedia esa. Viste que se transformaba, se ponía máscara y se transformaba. Sí, y uno como actor de doblaje, de hecho la profesión es actor de doblaje, teníamos que hacer lo mismo, o sea, nos transformábamos en el instante mismo de estar de plena alegría al llanto, porque la máscara del personaje era así, ¿viste? Entonces estaba, ese es el hombre de la máscara, y gritaba y lloraba, y todo eso fue una linda experiencia que después la dejé de hacer, mirá, me hiciste acordar. ¿Por qué la dejaste de hacer? Tan lindo eso. No, de hecho yo cuando comencé a hacer locución, la carrera de locución, había entrado por eso porque en ese tiempo, te hablo del 2011, era el boom del doblaje y mucho, ese tiempo no existía todavía el Zoom y todo lo que hoy vemos y sabemos, pero en ese tiempo era la meca del doblaje, los amigos, los ahorita, los mexicanos, todo se doblaba allá, todo el trabajo de doblaje se hacía allá. Entonces, y ahí comienza una puja entre Argentina y México. Una porque se utiliza mucho el castellano neutro como idioma. O como acento, perdón, no como idioma, como acento. El castellano neutro, que es el que se usa en todas las películas, si ustedes la ven y la escuchan, todo es así, ¿no? Entonces México... Exactamente, sí. Entonces México había copado porque naturalmente ellos hablan así, pues con la cesa intermedia y todo lo demás. Y Argentina empezó a trabajar mucho en eso de hacer un cambio. Es decir, nosotros queremos instalarnos como un centro de hacer doblaje, porque acá hay muchísimos locutores, y la carrera de locución tiene una materia que se llama dirección de doblaje, o actuación de doblaje. Entonces Argentina fue en ese punto también, junto con Chile, ganándole terreno a México, que naturalmente trabajan mucho ahí. De las voces de los Simpsons y todo lo demás, se hacía allí, ¿no? En México. Y en esa época, cuando comencé a estudiar yo, estábamos ahí pujando para ganar terreno, que de hecho hoy Argentina es pionera en doblaje. Lo hacemos de acá de Argentina, lo hacen. Pues yo dejé de hacerlo, pero lo hace Argentina también. Entonces muchas voces son de Argentina también. Pero entonces cuando entré a la carrera yo quería irme a vivir a México, de hecho, porque decía, ahí la cuna, ahí es el doblaje, ahí quiero que me escuchen en todos lados, jugando y haciendo voces y todas esas cosas, ¿viste? Entonces era hacer eso y irme a vivir en México. Pero fue cambiando en la formación, encontré otras cositas, vi otra por otro lado y después terminé trabajando en la parte periodística, en otra faceta. Cosa de doblaje, así, película de niñez, todo eso. La niñez. La niñez. La niñez de Sebas, o de Joel o de Chucho. O de Chucho. Sería Chucho. Niñez sería Chucho. Niñez Chucho. Porque yo nací en La Hollada, en el 85, y sacarán cuenta ya. Entonces,
Nací en La Hollada, ahí, yo tengo como etapas, vos sabés que yo tengo como etapas. Nací en La Hollada, nos criamos allí con mis viejos hasta los 8 años, creo que sí, eran 8 años, nos vinimos a Santa María. Santa María viví casi algo similar de cantidad de años y me fui a vivir a otro lado de Buenos Aires. Entonces tuve como etapas, ¿no? Pero niñez fue La Hollada. Hollada, sí, nací allá, me crié toda la niñez allá en La Hollada. Sí, ahí. Bueno, sí, mi abuelo es de ahí, de los llamados, en medio de muchos cerros. Abuelo materno. Claro, claro, exactamente, materno, sí. Sí. Con Condorí también. Mira. Condorí. Ciertamente, los sapos, claro. Ahora que decís, tenés razón. Mis tíos, somos todos. Claro. Más chicos. Y tenés razón, bueno, Joaquín Condorí vivía en Ampacito. Sí, vivía, o sea, él es mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo. Y claro, y para mí él, creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que los viejos decían que él era tío de mi viejo. Ay, mira, nos estamos encontrando por eso, con la familia. Mira, el linaje. Mi viejo, él afortunadamente trabajaba en vialidad de la provincia, y bueno, al ser estatal, éramos uno de los pocos agraciados en tener un sueldo, ¿viste? En zonas serranas complicadas. Sí. Entonces, él con su sueldo de empleado estatal, vialidad, compró un aparato de radio. Imagínate que para esas latitudes, la radio, un aparato en sí, no era nada fácil, y menos aún televisión. Mi viejo fue uno de los primeros que compró tele, que ese motivo, porque cuando escriba sobre la tele, ya lo anticipo en todo caso, pero cuando mi viejo compró el único tele que había ahí, además del destacamento, y creo que no sé quién más tenía ahí, en los mundiales ese tiempo, entonces la tele estaba, pero bueno, no había señal y todo demás, entonces había que irse, y me acuerdo para un mundial, no me acuerdo qué mundial, creo que era así, 86, no me acuerdo, 90, no sé cuál. Y el mundial, mira, si fueron en el 86 fue... Nos quedamos dormir un poco más, hasta las 8 que nos levantábamos, pero ahí ya escuchábamos radio, mira vos. Entonces escuchaba los radioteatros. Y claro. Porque yo escuchaba con mi abuela a las 12 del mediodía hasta la 1 los radioteatros. No, en ese tiempo escuchábamos el programa informativo porque era la madrugada, o sea, 4 de la mañana, claro. 4 o 5 de la mañana, o 5 o 6, dependiendo. Escuchábamos noticias que llegaban en ese tiempo a radios de Chile, La Minera, que de hecho lo pongo acá, pero, o LB7, LB12, la radio de Córdoba y todo lo demás, así que esas radios escuchábamos en su momento. Sí, niño ahí. En la infancia tuve la fortuna de que mi viejo era un estatal y tenía plata, ingresaba plata, entonces no la padecimos mal en ese aspecto. Pero tampoco lo recuerdo como una buena niñez, ¿no? Es una verdad. Yo siempre digo que sí, quizás por ahí después uno se vuelve más ambicioso en ciertas cosas, ¿no? Pero en su momento yo me creaba en mis cavilaciones, siempre digo, de cómo sería una gran ciudad, cómo era eso que escuchaba en la radio, cómo era, porque ellos hablaban de ciudad, hubo corte, cayó un avión, y todo. Yo no, o sea, en ese tiempo no, habla hace 40 años atrás, para nosotros en ese tiempo no era fácil concretarlo, algo tangible, todos nos imaginábamos. Todos imaginábamos. Digo, en esa cosa por ahí hoy me replanteo. Viste que uno dice a veces, uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Y no sé si fui tan feliz en mi niñez. Porque padecimos muchas cosas. Nosotros somos 8 hermanos. Somos 8 hermanos. Perdón a muchos, pero los Reyes Magos no llegaban por esos lados. El arbolito de Navidad nunca tenía el regalito, éramos 8 hermanos. Está todo genial, me encanta que lleguen los Reyes Magos para todos lados, genial, me parece perfecto, pero o Día del Niño, cosas como esas. Siempre tengo un recuerdo que una vez fue un político y nos dio un camioncito. O sea, imagínate un juguetito, ¿no? Un juguetito, un camioncito que lo amé en ese tiempo, toda mi vida, porque para nosotros un camioncito de plástico, que uno dirá, es un plástico. No, era, wow, tengo un camión cuando salíamos a jugar con los huesitos de las extremidades de los animales, ¿no? Cuando uno come el asado, y nos imaginábamos que ese era un hombrecito, una mujercita o un autito, ¿no? Con huesos o piedritas y demás. Entonces, cuando llegó un camioncito era algo fantástico, ¿no? Por eso, en ese sentido, no sé si la pasé bien. Hoy pensando. Claro, hoy lo ves claro. Hoy lo pienso y digo,
Lo viví, esto está bueno, yo siempre soy de decir que hay que experimentarlo, vivirlo, pero no sé si fue la mejor infancia. Pero insisto, y agradezco, nunca nos faltó nada, ¿no? También valoro algo mucho que eso, después hablaremos, calculo, no sé, pero si no, por las dudas no, pero yo ahora estoy en etapa de escritor de canciones, compositor y demás, y yo escucho mucho Alma Fuerte, que es una banda que me encanta mucho, bastante, me abre mucho la cabeza, pero también hablo de eso, de que mis viejos, el valor que nos dieron en su momento, de niñez, todo lo demás, era laburar, es trabajar. Y yo siempre me acuerdo, ahí no conocíamos qué era el alambre, postes y demás, entonces se construye, y es bien sabido que para esas zonas con piedras, se construyen los corrales, las casas con piedra, adobe, paja y demás. Y nosotros teníamos un lugar que se llamaba Sajarapampa, que es de la Hollada del Centro a Sajarapampa, que era la administrada de mi abuelo, y bueno, quedó mi viejo ahí, le dieron ese terreno ahí, e íbamos a construir la finca, a levantar la finca con piedra. Y mi imagen clara era mi viejo levantando con ¿cómo se llama? El hierro, la punta, o no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero, bueno, levantando lo más fuerte, mi vieja al lado laburando, levantando las piedras, y nosotros chiquitos llevando las piedras chiquitas para acuñar. Entonces, esa imagen la tengo muy, muy marcadita en mí, y eso es lo que reflejo en las canciones que pronto saldrán, ojalá. Pero también digo el valor del trabajo. Es decir, yo apenas me paraba en pañales, todos los mocos congelados por los 20 grados bajo cero de la hollada, en pleno invierno, pero laburando. Aunque sea esa piedra chiquitita, a composer conmigo, con mi contextura física chiquitita, yo iba y le ponía la piedrita para ayudar. O sea, esa constitución de familia era la mía, ¿no? Y la que la mantengo ahora, que es laburo. El laburo y laburo, no importa de lo que sea, pero es el laburo. Es el laburo. Con la familia. Exactamente. No que a veces, no, pero no, sí, puede laburar. Sí, yo, este chico. Imagínense eso, laburando ahí, acuñando las piedras para levantar el rastrojo, la finca, que a futuro nos daba la alfalfa, la maíz y todo lo demás. La papa. De rica que es la papa. Bien huerta. Exactamente. Así que esa es mi recuerdo así de infancia, laburo y las cosas. Bueno, ¿sabés que el otro día en la presentación del libro, mi hermana me hacía acordar que de hecho siempre en casa es esto de que siempre fui también muy extrovertido de niño, porque en las gélidas fiestas de julio en la hollada hay frío, ahí y ese tiempo ahí nevaba y todo demás, ¿no? Entonces a mí siempre las maestras, y de hecho esa noche fue el profe Pedro, mirá vos qué cosa, ¿no? Me recordaba, me piantó una lágrima, pero él se acordaba de mí cuando yo siempre era el primero en el versito, la copla, y para los versos de Navidad de julio y todas las fechas, yo era el primero, ¿viste? Entonces siempre me acordaba de mi hermana Janina, me decía, ¿te acuerdas cuando me ponían en el zaguán, que es donde cocinamos y todo lo demás, el fogón, digamos, y que yo ahora cuando voy hacía una cosita, y ¿cómo entraba, no? Ahí en ese tiempo, pero me acuerdo de esa imagen clarita también ahí, mi vieja cocinando al lado, yo ahí, ¡9 de julio! Y repasaba los versos, mi vieja me escuchaba, y mi auditorio en ese tiempo eran mis hermanos, éramos 8, imagínate, 7. Entonces, todas esas cosas, digo, eso es lo lado bonito, si es por comparación lo feo, está lo bonito, ¿no? Entonces, la antítesis era eso, de acordarme, de decir, che, pero tenía cosas bonitas, sí, eso, de acordarme de verme todo panzón, la camisita, esa famosa camiseta colectivera, la celestita, que me andaba chiquitita, porque bueno, nos compraba una camisa para todos y había que ir pasándola, ¿viste? Entonces me quedaba ajustadita y yo panzoncito, el botoncito me hacía así como pidiendo auxilio ya, y yo decía 9 de julio, y hacía los versitos, y eso me acordé el otro día de lo bonito de esa etapa. ¿Niños o no? Niños, hijos, no tengo hijos, no tengo hijos, hijos de corazón tengo 2, grandes ya, tengo mis 2 ahijadas, que son mis hijas, que dicha de paso, ayer me anunció que se va a vivir a Buenos Aires también, entonces, digo, ¿cómo crecen los hijos? Pero hijos naturales no,
Tengo una hija que viviría, calculo, en Buenos Aires, una historia muy particular esa, mucha de mi familia sabe, o sea, no tengo por qué ocultarlo, pero sé que tengo una hija en Buenos Aires, no la llegué a conocer, apareció en un momento, sí, hijos, entonces por eso no tengo hijos. Pero después yo analizo mi situación y vos viste que para tener hijos tenés que tener tiempo y tantas cosas. Sí, exactamente. Y yo no tengo tiempo para muchas cosas como eso, de tener un hijo y demás. Seguramente me va a cambiar cuando si eso sucediera, ¿no? Pero soy una persona muy ocupada, con muchas cosas, que no me doy margen de tener tiempos libres. Yo lo entiendo y sé, y de hecho con Roxana, mi pareja, yo llegué a la vida de los hijos de ella cuando tenían 13 y 14 años, o sea, etapa complicadita, y aprendí todavía más de eso. Entonces acompañé a ella en el proceso de cuidarlo hasta grande y todo lo demás, y ya sé de qué se trata en diferentes edades, ¿viste? Pero sí, imagínate, adolescencia. Pero ahí estuvimos cumpliendo ese rol paterno, que no sé si lo habré cumplido bien o no, pero bueno, aporté. O sea, la decisión tuya, digamos, desde niño ya fue, yo quiero ser... Calculo que sí, Lo que decías. Pero sabés que cuando volví a Santa María con mis viejos, me acuerdo que dijo, nos vamos a Santa María, porque mi hermana más grande ya estaba en la adolescencia, estaban por terminar primario, y la ya en ese tiempo, bueno, primario y nada más, y se moría todo ahí. Entonces decíamos, bueno, vamos con mis viejos, decían, quieren que mis hermanas progresen, nos vamos a la ciudad. Pero qué visión también tus padres, ¿no? Bueno, que después no resultó, porque mis hermanas no seguían estudiando, bueno, cada uno con su historia, pero no prosperó en ese aspecto, entonces nos vinimos, nos trajeron, y cuando estaba acá, cursé el secundario en El Pasito, o sea, en la escuela 220, la escuela que amo un montón. También lo mismo, siempre fue eso, ¿no? El de la fiesta yo, el de querer cantar, el de querer ser siempre. Me acuerdo de que la profe, que a muchos no le gustaba, pero de su forma de enseñar, la profe de lengua, que también falleció ya, que dejó mucha precedencia en muchos alumnos, ahí se me fue el nombre, que era tucumana, que vino acá en la escuela de PET, la escuela, en todas las escuelas estaba. Sí, no hace mucho, sí. Ya me va a salir el nombre en cualquier momento. Que era muy exigente. La profe de lengua es muy exigente. Yo entendí después por qué, pero bueno. O sea, sí, exactamente. Mi hija la padeció, pero me terminó amando. Y sí. No, eso sí. Ay, Dios, pero lo cierto es que a mí me encanta mucho esa profe porque ella siempre nos interpelaba. Y ella le encantaba a la gente que le gustaba que se suelten, porque si bien era profe de lengua, le gustaba que leyéramos y que pudiéramos interpretar y todo lo demás. Y como yo tenía esa chispita siempre, entonces yo fui el alumno querido ahí en la escuela Lampacito, en ese tiempo de reemplazo que hizo, porque bueno, me gustaba, yo ya soltaba. Y de hecho eso me incentivó a que cuando en la fiesta de fin de año, en la muestra de fin de año, yo con mis compañeros, que yo los incentivé a ellos a meterlos en el mundo del rock, porque, bueno, voy a prejuzgar, pero lo cierto es que, viste que acá se escucha mucho cumbia y todo lo demás, no muy tropical y todo lo demás, y a mí como que me gusta, yo siempre digo que me gusta escuchar toda clase de música, pero no me gusta todo lo que escucho, ¿no? Esa es una verdad. Entonces yo ahí ya he estado con el tema de rock y todo lo demás, y los llevé, los traje para mí a mis compañeros, y el otro día me estaba acordando, nos matamos risa con los compañeros, a que armáramos guitarras, armábamos guitarra, batería, le robábamos a nuestra mamá la olla, el lavatorio y todo lo demás, para armar la batería, y hacíamos karaoke o hacíamos mímica, digamos. Pero todo eso lo mamé de esa profe, porque ella quería que nosotros seamos así, que seamos extrovertidos, que hagamos lo que queramos hacer, que ese es el objetivo. Y esa profe me incentivaba a hacer esas cosas. Yo los llevé a los chicos, no les gustaba mucho, y estaban como, no, porque acá no escuchamos rock, no importa, lo hagamos, no importa. Después ya, de hecho, terminamos avergonzados, mis compañeros nos bajaron del escenario llorando porque la gente... No. O sea, ¿qué estábamos escuchando?
para el común, todos bailando de ballecito, la chacarera o la cumbia. Y bueno, subimos a hacer una muestra de rock. Y que me acuerdo que unos compañeros de vergüenza que le dio pobre a mi amigo Cheito, que le decimos, y a Cocho, que falleció, a Javier, que otro día nos acordábamos, nos matábamos de risa, y ellos, avergonzadísimos, salieron, bajaron del escenario y se fueron corriendo, yo me quedé con la guitarra solo ahí, me abandonaron los músicos, pero siempre me gustó estar ahí, como viste, ahí adelante, ahí haciendo cosas, nunca me dio vergüenza, siempre fui extrovertido. Y la carrera, pues yo recuerdo que cuando vos volviste de Buenos Aires, no me acuerdo en qué año era, conduciste la elección de la reina del Chocaví. Ah, sí, claro, conduje eso. Exactamente, sí. Me acuerdo que Chochi me dijo, es nuevo, claro, llegó de acá, recién recibido, porque Chochi Pastrana, claro, estaba de prensa, en prensa, y yo recuerdo que, bueno, listo, al escenario. Vamos. El escenario de la plaza en ese momento era... Wow, mucha gente, sí, me acuerdo. Sí. Claro, eso fue cuando volví. Yo acá en secundario estudié en la Escuela Belgrano, bueno, orientación en comunicación. Fuimos los primeros en la camada 2001. Sí. Viste que se hizo el cambio de GB3, esa nueva modalidad, y nosotros justo entramos ahí a hacer fuimos el conejillo de Indias, digamos, ahí porque experimentaron con nosotros. Bueno, y ahí siguió. Yo ya sabía que iba a la Escuela Belgrano porque tenía esa orientación. Claro, es la orientación que necesitabas vos, que te gustaba. Sí. Entonces me con casa y digo, ¿dónde va a ir, hijo? Dijo mi vieja, a la Escuela Belgrano. Ya lo tenía súper decidido que era ahí porque me encantaba la cuestión artística, ya estaba. Entonces fui ahí y ahí donde potencié un poquito de esto de hacer radio, trabajar en los medios. El profe Alejandro Medina, que vino de Buenos Aires en ese tiempo, Diego Barrio Nuevo, a Franzone y todos los otros profes que hoy están trabajando todavía, pero son los que también, como al ser nueva la modalidad, también profes nuevos, con muchas ganas, se experimentaba todo eso y nosotros que estábamos, o yo, ansiosos, con hambre de hacer cosas, es que hicimos el estudio de radio, armamos ahí y experimentar, hacer cosas. El primer contacto que tuve con la radio fue con la radio municipal, como estudio, ¿no? Como estudio de radio, porque yo siempre me imaginaba cómo era, cómo será. En la radio de la Escuela Belgrano habíamos hecho algo parecido, ¿no? Que el profe nos guiaba, no, debe ser así, así. Pero en la radio municipal fue la primera en la que fui y ya jugaba a hacer voces. En ese tiempo, viste que uno cuando hace cambio de voces masculina a los 14, 15, 16 años, cuando se hace la maduración. Entonces, hacía esto y jugaba, ¿viste? Mira. A hacer las voces. Claro, ya jugaba con eso. Y ahí hice un programa me dieron un turno, además de hacer prácticas desde la escuela, me dieron un turnito un domingo a la noche en la radio municipal. Viste que a veces los chicos, con lo que uno ve chispa, dice, hace para que te metas. Y me dieron ahí, entonces yo jugaba y hacía voces así, en ese tiempo de cambio de voz, la voz de gallo, viste, esa que teníamos así, que jugaba así, y todo lo demás. Hacía programas y la gente le encantaba ese tiempo, porque bueno, había escuchado algo nuevo, ¿viste? Y yo jugaba por hacer, pero por jugar. Y siempre cuento la anécdota que cuando en ese tiempo no existía nada para ir a Chacarita, nada, era una bajada por ahí, no había luces, nada. El domingo a la noche bajo en mi bici, me subo la bici en la bajadita esa, no veía nada. Yo me había salido de la calle, todo desde la guía que había cuando me doy cuenta me pego en un porrazo en un árbol porque me había salido de la calle, de la ruta y ¡pum! Dice, pegado contra el lado, ahí sacándome toda la suciedad encima de las cosas que uno hacía por hacer radio. Te hablo hace, 25 años atrás. 25, claro. Sí, 25 años atrás. Claro, 25. Hace mucho ya. Sí, ves que tenés mucha historia para contar. Uy, sí, me estaba acordando de eso, sí me estaba acordando. Muchísima, tenés para armar realmente. Bueno, un libro. Varios tomos. La verdad. Bueno, y ahí venía, porque después me recibí en la escuela Belgrano y me fui a
a Buenos Aires. Pero ahí venía una de las dos cosas. Yo siempre no sabía si qué era esto de locución, la carrera de locución. Cuando estaba en los últimos años del secundario, me acuerdo que, o sea, el término de locución no sabía qué era. Yo, estando en los últimos meses ya del secundario, empecé a averiguar. Y me había llegado un folleto de Tucumán y de Córdoba, que decía locución, pero yo no sabía, no tenía idea de qué era eso. Y con mis amigas Roxana Flores y María de Flores Lampacito, que me ayudaron un montón, yo en ese momento formaba parte del coro de Iglesia Lampacito. Sí, y ellas siguen ahí. Ellos siguen, sí. Y entonces ahí hablábamos, y ella me decía, tenés que estudiar porque a vos te gusta, bueno. Entonces, y ahí empezábamos a hacer números, te hablo del 2001, no 2003. Entonces agarra, y en ese tiempo era muy complicado, o sea, caro, todo. Me acuerdo que había que pagar la cuota, y en ese tiempo era la cuota 300 pesos. O sea, pero había que tener los 300 pesos. Claro. Ganarlo los 300 pesos. Entonces, cuando estábamos ahí en los últimos meses, me decía, bueno, vamos, ella me decía, de acá te vamos a ayudar, te vamos a enviar, no sé, 50 pesos. Vos trabajás a mediodía, como siempre lo dicen, ¿no? Trabajar y bueno, el otro mediodía estudiar. Bueno, sí, dale, hagamos eso. Y me entusiasmaron tanto las chicas que me ayudaron un montón. Ellas, la verdad que fueron muy buenas conmigo en eso de incentivarme, ¿no? Aparte de estar en un grupo religioso, a veces es bueno, ¿viste? Siempre hay una palabra positiva, eso, sí, de contención. Sí. Entonces dije, bueno, sí, voy a hacer eso. Entonces tenía miedo, la verdad que, si bien 18 años, tenía miedo. La verdad que tenía miedo, irme a vivir solo, alquilar. Y mis viejos, yo siempre digo que nunca les voy a culpabilizar, ni mucho menos a ellos, jamás. Pero una persona, mi viejo después, él lamentablemente fue una persona alcohólica. Convivir con una persona alcohólica en casa no es nada fácil, no es nada fácil, no es nada fácil, es muy feo. En mis canciones hablo de eso también, pero digo, si bien era estatal, pero todo lo que entraba, lo fijo, lo estable, era para el consumo, ¿no? Entonces, nosotros, cuando vinimos a Santa María, cuando nos trajo, empezamos a laburar en la finca. Siempre trabajé en la finca, a codo con mi vieja y mis 7 hermanos. Mi vieja, viste, en la finca tenés plantación, desherbado, cosecha, clasificación, o sea, todo el año es el laburo. Entonces, con Tata Lagoria, don Armando Lagoria, con Viagra y todo lo demás, siempre tuvimos trabajo, siempre trabajamos de chico. Entonces, digo, cuando planificaba irme a estudiar a Córdoba, me acuerdo, dije, bueno, voy a laburar y a estudiar. Terminé el secundario y entré con una nebulosa. Me dio miedo de irme a vivir solo. Entonces dije, no voy a hacer nada. Y ya terminé el secundario, como lamentablemente muchos de los santamarianos que por ahí sin proyección, decido quedarme a trabajar. Estoy trabajando en la construcción con mi cuñado, con Nene, con Nicolás. Trabajaba en la construcción y bueno, trabajé todo lo que diciembre, enero y febrero. Llega una tía, creo que marzo, llega una tía de Buenos Aires, la tía Lili, que siempre le agradezco un montón. Llegó y dice, bueno, ¿qué estás haciendo acá? Nada, trabajando. ¿Ya te recibiste? Sí. ¿Querés ir a Buenos Aires? Y yo dije, sí, vamos. Claro, porque ahora ya no te ibas solo, ya te ibas con... Y dije, claro. Y mi tía me dice, tenía 17, todavía no llega a 18, me acuerdo. Entonces agarra y dice, bueno, tenemos que hacer la autorización con la policía, porque menor de edad, viste, porque soy a vivir allá. Y agarra y, bueno, fue mis viejos, firmaron la autorización, que mi tía se hace cargo de mí, y me fui, marzo. Me fui a Buenos Aires. Cuando llego a Buenos Aires, o sea, mi tía me dice, bueno, hijo, acá, ¿se estudia o se labura? Perfecto. Usted vea. Usted vea qué va a hacer. Y de ahí me quedo, digo, locución. O sea, comunicación. Claro. ¿Qué era esto? Y entré en los centros de formación, en Buenos Aires hay un montón, y gratis, y todo lo demás. Busco ya en Buenos Aires internet y todo lo demás, entonces buscamos ahí y aparecí el centro de formación número 18, que estaba en el centro, ahí en Cabildo, una cuadra. El centro de formación, comunicación, taller de radio, taller de edición, taller de improvisación, todo lo que con comunicación, que era de los padres salustianos, y entonces todo era gratis.
Y dije, bueno, un centro de formación, me voy ahí. Me inscribo, mi tía me inscribió. Fue inscripción y además me dejó, porque entonces entramos al subte, ella me iba guiando. Sí. Entonces nos íbamos un sábado y el lunes nomás, ahí nomás, dice, bueno, vamos. Salimos de casa, Combate Los Pozos, la calle, hicimos una cuadra, Humberto Primo y la calle San Juan. Y ahí estaba el subte. Tomamos el subte, todo me iba guiando, acordarme. Vamos al subte, no haga ningún transbordo, nada. Baja estación de Cabildo. Bajo estación de Cabildo, subo, cuando bajo así, Cabildo acá arriba, ¿no? Y me dice, tenemos que ir para acá, 1 o 2 cuadras para acá, para la derecha, 2 cuadras ahí el centro de formación. Sí. Subimos al primer piso, segundo piso, lo que eran, entramos, vengo a inscribirlo, él quiere taller así, perfecto, bueno, inscribimos, mi hijo, ustedes tienen que volver por acá. Saca por acá, por la calle Belgrano, y vuelve a con otros pozos y así, caminando. Esa me acuerdo clarita. O sea, fue como que, o sea, yo pasé de acá, de Santa María, a la gran ciudad así, de una. O sea, a la puta calle, como dice el personaje ese. ¿A perderte o no? A perderte o no perderte, ir a hacer la tuya, claro, ya estás acá y hacerlo, ¿no? Y en ese punto está bueno mi tía porque ella me dio mucha libertad para eso, ¿viste? A experimentarlo, a vivirlo. Entonces salgo de ese taller, la primera clase y todo lo demás, y empiezo, tal cual me decía, me salgo por acá, agarro la avenida y me iba. Y cuando llego a la casa y me dice, ¿cómo te fue? ¿Todo? Bien, perfecto. Dice, ¿lo viste el obelisco? Me decía. Digo, no. Y dice, ¿cómo no va a ver si pasaste por 9 de julio? Calculo que sí, porque no sé, estaba con un miedo, o sea, imagínate, mi mente era la calle y no me salgo de ahí, ¿no? Porque ¿no? Con todos los prejuicios que uno tiene de acá. Y resulta que sí, me acuerdo que era una avenida ancha, larga, que nunca llegué a pasarla toda junta, ¿viste? En un solo tirón, sino que me quedé en el medio, y si yo giraba en ese tiempo la cabeza para la derecha, estaba un obelisco. Pero nunca, porque no, yo estaba concentradísimo en no perderme, o sea, en ese tiempo no había Google Maps, nada de esas cosas. Teníamos el famoso guía T, ese guía T que se hoy es el Google, pero era un cuadernito que tenías que buscar cuál dónde. Y lo cierto es que nunca había visto el obelisco, lo pasé por el lado, pero nunca lo vi, porque estaba con un miedo. Pero bueno, en ese sentido, digo, y ahí hice ese primer año, los talleres, taller de locución, de interpretación de texto se llamaba, de edición y de producción de radio. Ese fue todo el año que hice ahí. Y al año siguiente dije, no, ya tengo que avanzar un poquito más. Pero me costó mucho Buenos Aires, me costó bastante adaptarme, quería volverme mal. Y después digo, bueno, ya está, ya viví un año allá, me vuelvo, me vine a vacaciones, y después me fui, me volví para ver otra cosa. Y ahí entro a hacer el CBC, famoso CBC en la UBA, para la carrera para Ciencia de la Comunicación, la licenciatura en Ciencia de la Comunicación. Lo hice en 1 año y medio, porque no pude hacer 1 año, porque tenía una materia de psicología que nunca me gustó, y bueno, tenía ahí, la padecí, psicología. Entonces tuve que recursar esa materia y me atrasó 1 año y medio, o sea, medio año, digamos. Y hace que el 1 año y medio pude hacer el CBC e ingresar a la carrera de comunicación social. Y ahí fue, y porque lo planifiqué, en realidad porque me di cuenta que al ingresar a la universidad, y eso que solamente el CBC, ¿no? El ciclo básico, era un mundo aparte porque nunca había aprendido a estudiar acá en el secundario. O sea, no aprendí a estudiar. Uno cuando va a la universidad es otra vida, otro mundo, otra cosa. Venís con otra mentalidad, otra cabeza. Totalmente. 100%. Yo, de no haber leído un libro entero en mi vida hasta los 18 años, de no haber leído un libro completo, digamos, algo por supuesto, lo que nos pedían las materias, todo lo demás, que a veces uno lo resumía ahí, nada más, pero no había leído un libro en mi vida, nunca había leído un libro, salvo el Martín Fierro, que mi viejo, más que leerlo, lo siempre tengo presente, porque mi viejo, él siempre le encantaba, él lo tiene el libro, y lo tengo yo como una reliquia, que él te lo recitaba naturalmente. Entonces él movía el vasito y decía, porque decía José Hernández, y te daba un discurso del mover el vaso con José Hernández, con Martín Fierro. Pero después nunca leí. Entonces cuando entré a la universidad era leer un libro por clase.
Y entonces yo entré en crisis. Interpretarlo. Claro, una cosa es leer, y otra interpretar. Encima, libros cientificistas y todo lo demás, o sea, no hay cualquier libro. Y lloraba mal, porque volvía a mi casa, me quedaba a estudiar, eso sí, siempre fui perseverante. Me quedaba a estudiar toda la noche, sentadito ahí al lado de la cocinita, que era chiquitita, de 1 metro por 1 metro, digo, propio de la ciudad, ¿no? Que no hay mucho espacio, chiquitito, ahí al lado, ahí estudiando. Me quedaba toda la noche a estudiar porque no entendía, con el mataburros al lado, el diccionario. Sí. ¿Qué quiere decir convicción? Convicción. Relatividad, o sea, era un trabajo de hormiga, porque no había aprendido a estudiar la secundaria. Entonces después, ahí planifiqué, dije, bueno, yo voy a estudiar comunicación, que estaba bueno, me encantaba, pero la carrera de comunicación para mí fue muy teórica, muchas teorías. Está bueno saberlo, que no hay dudas que es así, uno debe conocer los enfoques y toda la historia, la comunicación y todo lo demás, pero lo mío es la práctica. Yo siempre supe que lo mío era la acción. Hice comunicación 3 años y no avanzaba, la verdad que me sentía muy para atrás. Y ahí dije, no, tengo que planificar. Voy a usar la carrera de comunicación para lograr en mí conocimiento, cultura general, aprender a estudiar para recién hacer locución. Y ahí ya profundicé más lo que era la locución. Mi título es locutor integral, así se llama el título, locutor integral. Y lo aclaro integral porque esa palabrita es muy significativa y que después entendí por qué. Porque ser locutor integral significa, no es solamente el uso de la voz, sino que tiene que tener conocimiento general de la cultura, de las artes, bueno, de todo en general. Cosa que no tenía yo hasta ese tiempo. Por eso dije, planifiqué, voy a usar la carrera de comunicación para lograr lo otro que no tenía con el uso de la voz. Que dicho sea de paso, yo no tengo un buen timbre de voz. Mi timbre es un medio, incluso a veces agudos. No es grave sino agudo, media aguda. De hecho, en clasificación soy tenor en música, digo, no es la voz grave como otros. Entonces digo, tengo que potenciar por otro lado. Si mi fuerte no es el timbre de voz, que muchos locutores o grandes locutores o locutores de otro tiempo se destacan por la voz, no por los graves y todas esas cosas que te hablan y demás. En mi caso no, de hecho no soy un locutor grave, entonces tengo que potenciarlo por otro lado. ¿Qué es? Esto de la cuestión de la actuación. Yo en ese tiempo era muy histriónico, se llama la palabra. El histrionismo pasa por no tener vergüenza de ciertas cosas, a ser muy expresivo en varias cosas, ¿no? Además de lo vocal, lo gestual y lo corporal. Y para eso hice teatro muchos años, porque necesitaba, la ciudad te come, te pasa por encima. Y si vos tenés una persona, como era en mi caso en ese tiempo, una persona sumisa, tranquila, del norte, morocho, y demás, el mundo de Buenos Aires te pasa por encima. Te come vivo. Y en Buenos Aires, o al menos en mi experiencia, ojalá que a muchos no pase eso, vos tenés que ser por arriba del otro. Buenos Aires te da eso. Sí. O te pisan o pisoteas vos. Entonces te va construyendo de esa manera la personalidad y todo lo demás. Por eso hice teatro mucho tiempo, que eso me ayudó mucho a encontrarme en mí mismo y a despertar en mí facetas que no las tenía en su momento, ¿no? Era muy sumiso, muy provinciano. Y eso me interpeló muchísimo teatro hacerlo para comenzar a soltar. Porque además, de hecho, para hacer la carrera de locución, yo intenté 3 años el ciclo de nivelación para entrar. Tenía que rendir, además lo hice en el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que es la cuna de los locutores a nivel nacional, porque todos los locutores habilitados con matrícula, por supuesto, pasan por el examen del ISER. Bien. Y yo quería hacer en el ISER. O sea, no sé, estaba así como... No, está bien, era el objetivo tuyo. Era el ISER, ¿sí? Fui el primer año, me humillaron mal, yo sentí humillación, ¿no? Por cómo me trataron. Insisto con esto, yo soy morocho,
provinciano, en ese tiempo todavía tenía la tonalidad bien norteña, bien nuestra. Y la famosa frase, ¿no? Está todo bien, pero Dios atiende en Buenos Aires, y es así. Costó muchísimo, de los 3.000 inicial, quedaban 30 en su momento eran 30. Después cambió la política y hoy son más, son 60. El primer año fue un bochazo y dije, bueno, no importa, tranquilo, ya va a llegar. El segundo año que voy, porque encima tienen que esperar el año que viene, no es que tengo otra chance. Oportunidad. No, el año que viene. Entonces dije, sigo estudiando comunicación, y el año que viene fui, me volvieron a bochar, en los exámenes. Y digo, tengo que prepararme de otra forma, porque no los iba a convencer a los profes evaluadores por mi timbre, porque mi timbre es medio, incluso agudo, y en la casa ISER de madre se buscaban gente que decía, hola, ¿cómo está? O sea, viste esas voces que uno escucha y dice, no, wow, mujer, varón, cualquiera. Y como yo sabía que en ese punto no estaba a mi favor, una desventaja, tengo que buscar por otro lado. De ahí hice teatro, hice todo lo demás y me preparé para el tercer año. Y ahí la famosa frase, la tercera es la vencida, que pude ingresar. Los convencí, no sé si por cansancio. No, creo, perseverancia. Sí, los convencí y me dejaron entrar. Ese tiempo creo que eran 2.200 en el último, y de esos 2.200 quedar entre los 30 era wow. Imagino. Wow. Porque bueno, yo había comenzado a cursar, de hecho, ese mismo año en el COSAL, que es otro instituto que en su momento era como el segundo instituto en orden, ¿viste? Pero era privado, se pagaba. Se pagaba en ese tiempo 25.000 pesos, que era plata también. Entonces trabajaba y digo, voy a pagar. Y ya había comenzado a cursar ahí, estaba cursando la carrera de locución, porque cuando yo había intentado 2 veces y no se me daba, digo, no, entonces, y con mi objetivo era locución, digo, no, comienzo a hacerlo. Entonces comienzo a hacerlo, pagando, no quería, porque la verdad es que no quería pagar. Hay un preconcepto, una idea, es que uno cuando paga en una universidad privada o todo lo demás, estás comprando el título, ¿no? Entonces, no sé, cada uno con lo suyo. Pero yo no quería, digo, no, porque voy a pagar el título y no quiero pagar el título, yo me lo quiero ganar. O sea, con lo que corresponde estudiar en todo lo demás. Y el ISER es gratis, es del Estado, y por tanto, y así quieren ir muchos. Y por eso es difícil entrar. Entonces dije, no, quiero ISER, y se me dio. Ya estaba cursando el COSAL, hice un par de meses. Cuando me aceptaron en el ISER, los convencí, pues eso fue en abril. Ya dejé de cursar en el COSAL y comencé en el ISER. Y ahí, bueno, me recibí en 3 años, ya en la carrera de locución en sí. Y toda la experiencia que tuviste en teatro, bueno, en todo eso te dio, digamos, el empujón para que hagas después, no sé si hiciste allá, pero acá hiciste televisión, empezaste a hacer TV, empezaste a hacer cosas. Me acuerdo que en ese taller que hice la primera vez que fui a Buenos Aires con la profe Gustavo Ciardulo, que después fue mi padrino, lo elegí como padrino, para hacer la carrera de locución en términos nosotros tenemos un lema que es que somos guardianes de las palabras. Es decir, el trabajo del locutor en sí es cuidar cómo hablamos. Por eso somos guardianes, porque tenemos que cuidar, tenemos que cuidar de las palabras. Ese es nuestro objetivo. Hablar pronunciando todos y cada uno de los fonemas. ¿Bien? Ese es como uno de los objetivos, o esa es la esencia del locutor. Es decir, pronunciar las consonantes y las vocales, que se escuchen de la primera hasta la última, no que te omitas o ligues y todo lo demás, ¿no? Eso es el trabajo de locución. Ese es el arte de manejar la voz. Como cuestión técnica de la locución. ¿Bien? Que se diferencia de lo otro. Que ya a eso si podemos llegar, llegaríamos. Pero digo, el trabajo nuestro, el de locución, es eso, cuidar de las palabras. Nosotros vivimos de las palabras. Y eso, ¿sabes qué?
cuando yo abrí acá en Santa María un proyecto personal que era el INVO, el Instituto de la Voz, Sí. Que es, no que era, que es, si bien yo tengo como esencia un poco eso, que el que vaya a hacer el trabajo de locución tenga que ver con eso. Uno paga una cuota para tratar de corregir si se quiere, y esto viene siempre, me interpelan y está bien que así suceda. ¿Por qué? Porque nosotros nos valemos, al menos en esta región, o hace años que esto sucede, a través del castellano, del español. Es nuestro idioma, ¿bien? No digo idioma madre porque ahí viene siempre el conflicto, ¿no? Aparecen, pero nosotros antes hablamos el cacán y todo lo demás. Está bien, perfecto. Entonces, cuando abrí el INVO me pasó eso. Cuando empecé a pensar la idea del INVO, digo, ¿qué voy a ofrecer? Asesoramiento técnico en términos de locución. Pero locución basada en eso, en pronunciar las palabras o fonemas dentro del castellano, que es lo que hoy tenemos, ¿no? Es lo que nos manejamos, o nos entendemos la gran mayoría. Sin embargo, dejo una parte que es lo nuestro, porque hay palabras naturales de acá que todavía están, y eso, ¿quién soy yo para explicarlo? ¿No? Hay especialistas sobre eso, pero hay cosas que acá se dicen y está bien que hay que aceptarlas. Bien. Entonces, si el lema nuestro es que somos guardianes de las palabras, no podemos omitir las S y demás. Y ahí va una diferencia. No es en el cómo lo decimos, porque ahí interviene la cuestión de la tonada nuestra, bien santamariana o vallista, sino cómo usamos las palabras. Y ahí, por eso digo, siempre tuve cuestionamiento por eso. Bueno, pero vos venís a enseñar acá con la R rioplatense, y le digo, la verdad es que no. O sea, a mí lo que me importa en estos tiempos es que poder formar personas que quieran trabajar en los medios. Que eso motiva justamente la escritura del libro. ¿Por qué? Tuviste varios alumnos que sí. Bueno, sí. No, nunca fue una condición de que los que cursen conmigo salgan... No. De hecho, mi idea es que no. En los medios santamarianos necesitamos que hayan más voces, pero santamarianas. Bien. Y ahí viene justamente esto. No, vení, la idea es que vos acá puedas soltarte, relajarte y hablar frente a un micrófono, frente a una cámara. No lo otro. No, esto de la R, rioplatense y demás, claro, no. Sí. Y hay una discusión, bueno, pero vos lo haces. Bueno, pero eso es una decisión personal. No lo impongo. No lo impongo para nada. No. De hecho, yo no creo y estoy en contra del centralismo de las R en los medios. No, sí, hay que buscar por otro lado, ser santamariano con nuestra propia impronta como medio. Que eso es motivo para una próxima escritura del libro que la estoy pensando. Pero bueno, digo, ¿por qué me vine hasta acá? Ya me perdí, no sé, estábamos hablando de qué no sería más. Era porque la formación la formación que tenés que tener, exactamente. Y es sí. lo que estás diciendo, ¿no? Porque quizás muchos de los chicos, muchos de los que pueden escuchar, muchos de los que están en el último año, los que ya quizás se tengan que ir y les gusta, ¿no? Que vayan también sabiendo y teniendo el conocimiento, ¿no? De lo que vos estás diciendo. No es solamente... Nada es fácil, lo que yo siempre en la vida, pero siempre con perseverancia van a lograr el objetivo. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Claro. No es solamente una cara bonita, que no lo soy, o no solamente la voz, en este caso, sino lo que uno tiene para decir. Ese es el tema, uno lo que tiene para decir. Yo tengo un lema que es, que el que me acompaña toda la vida, es que hay mucho por decir y hay mucho por hacer. El decir, porque vengo de la parte de comunicación y como lo digo, pero por hacer también hay mucho. Solo que hay que ser voz. De ahí viene mi amor por la música del metal pesado y específicamente en Almafuerte, porque Ricardo Iorio, él habla de que nosotros tenemos que ser genuinos, pero sí, naturalmente uno cambia. De hecho, Mercedes Sosa lo dice en la canción, cambia, todo cambia, ¿no? Entonces, vamos cambiando incluso en el pensamiento, sí, pero la esencia no, es lo que se mantiene en nosotros. Sé vos que el mundo cambiarás. Mucho te puede hacer difícil la situación, pero nada es imposible, ¿no? Entonces, eso a mí me tira siempre. Sí. Y ¿cómo llegamos, desde cuándo? No, cómo llegamos ya sabemos cómo llegamos al libro, pero ¿desde cuándo lo empezaste a pensar? Yo cuando me recibí en 2013 en Buenos Aires, me decidí volver.
a Santa María. Dije, me voy al norte, porque quería trabajar de lo que mucho amo yo, el tema del boxeo. Nada que ver, venía con un título, hacía un título de locutor a trabajar. Boxeo. Cuando estaba en Buenos Aires iba mucho a Luna Park, a eventos, Claro. hay muchos festivales de boxeo en Buenos Aires, Sí. muchísimo. Y asociado el boxeo con el trabajo mío, el de la locución, era presentador de boxeo, ¿no? Sí. Entonces, digo, me voy al norte, llega a punto de Sí. Pero lo cierto es que cuando llego acá a Santa María no había un festival de boxeo. No. Había uno, hice dos, uno en San José y el otro en Amaicha. Y se acabó. Y me acuerdo que me pagaron 100 pesos. Sí, 100 pesos. Que dije, no, pero esto no es periodístico y todo lo demás. Claro. Que me encantó porque al poco tiempo después abrimos el diario, bueno, Chochi abrió, yo hacía el trabajo periodístico del diario El Chasqui, ¿te acuerdas? Ah, sí. El diario papel. Sí, sí, sí. El Chasqui. Cuando me presento con el proyecto para ganar las obras, viste que uno fundamenta en la fundamentación teórica de viste que mucho, lamentablemente, por supuesto, perdieron familiares, Sí, todo lo demás fue claro. muy catastrófico para muchas personas, pero yo siento que para mí fue el motivo para comenzar a escribir esto. Ah, En esto de estar aislado, tenía más tiempo. Yo nunca tengo tiempo de más, la verdad que trato de hacer tantas cosas que no dejo tiempo para. Y ahí sentí que tenía un tiempo. En eso de estar aislado, porque había comenzado a cursar el profesor de música, hicimos todo el primer mes de ambientación, todo lo demás, y después se cerró todo, aislado todos. Entonces comencé a cursar el profesor de música y me quedaba tiempo todavía. Aún de las clases virtuales que nos conectaban por Meet y todo lo demás, me quedaba tiempo. Y como digo, yo no puedo estar quieto, no puedo estar en mi casa, no puedo estar sí, quieto, no imagino puedo... ahora, no, sí. El no, encierro, no, en mi casa me odian por no poder mal el año pasado, no fue tan complicado. Cerré una etapa de mi vida personal muy importante y dije, son todos puntos que atándolos, conectándolos, digo, el corolario es esto. Lo quería hacer justo para el cierre, para mi... Historia y la radio en Santa María. ¿Cómo llegas a hacer esto? Porque a mí me encanta. ¿La tapa? La tapa, exactamente, sí. Bueno, Porque ahí tenemos una radio de las de antes, los radiograbadores. sí, pero ya va a entender por qué. Ah, bueno. Porque, bueno, la tapa me la hizo mi pareja, Roxana. Ajá. Ella es artista, ella pinta, Sí, es sí, sí. artista y todo demás. Y cuando le conté la idea de por qué la radio, van a ver, después la publicaron ahí, pero dice aire y es una mano, que es mi mano, de hecho, es mi mano, que ella me lo dibujó todo, y es una especie de frecuencia o el dial, pero que simboliza que está escrita Claro. y que es una radio. Y este es un aparato de radio que si lo van a poder ver allá, ahí lo van a ver. Sí, El aparato de radio no es cualquier radio, porque es la radio de los 70, que es cuando surge la radio acá en Santa María. Pude haber puesto una de las viejas, de madera y todo lo Claro. demás, pero no, esta radio representa la época en que salió la radio acá en Santa María, como aparato receptor, digamos, como aparato receptor. Entonces, con las pilas. no, ya es tiempo ya con electricidad. Ah, ya era con Sí, electricidad. sí, electricidad. Este tipo de aparato, que muchos lo tienen, son las grises, las radios cuadradas grises esas, que en ese tiempo, lo que sí fue innovador en ese tiempo fue la casetera y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, va a composer con eso, por las fechas, digamos. Porque Claro. hubiese puesto un celular, o hubiese puesto las radios antiguas, la galera y todo otro tipo de receptor de radio, digamos, pero no, tiene un significado eso. Bueno, después tiene los cerritos por nuestra... Claro, sí. de acá, digamos. Pero el diseño de tapa la hizo ella interpretó lo que quería, me lo dibujó y chocho. Claro. Por eso te digo, fue un año lindo en ese aspecto. Roxana... Mandarlo a la editorial y trabajar. Uy, bueno, no, ese fue un trabajo... Sí. No, nunca creí que era tan complicado escribir un libro. Complicado en esta parte, ¿no? Porque lo otro de escribir y todo Claro. lo demás, eso lo pude hacer con mucho placer, mucho gusto, mucho cariño. Pero todo lo que tiene que ver con la... Bueno, cuando yo comencé, decía, ¿pero por qué no hay nada nuestro? Y esto viene un poco a aportar.
Y acá hago la salvedad, es solamente del nombre de la radio, porque se llama así, porque esa frecuencia, y algunos, cuando surgió, cuando dejó de funcionar y demás, de emitir, son como los datos que tiene este libro. No hay, no está pensado para los que trabajamos en los medios, es decir, locutores, conductores, animadores, que esa es una idea para otro libro de quienes trabajamos en los medios. Esto no, esto es de cuándo surgió. Próximamente la historia de la radio en sí. No de las personas. No de las personas. Exactamente. Hay radios que sí nombro algunos, porque de hecho están. Sí hay un párrafo aparte, una sección, que digo yo, donde, esa es al final, donde aparece el bloque del dato, experiencia de radio, que eran con altas voces que tiraban, salían de ahí, de ese lugarcito, cables por la mitre, que en ese tiempo no había en muchas casas, nada. Un palo en el medio, otro palo en la esquina, ya de Dioli, que ese tiempo ya era Dioli, Mitre y Moreno, y de ahí pasaba otros postes, otro parlante en Sarmiento y Mitre, y el otro poste que llegaba hasta la Plaza Belgrano. Y de ahí comenzaban a transmitir de ahí. Nicky Mamani fueron los primeros. Por eso también está el dato de Nicky Mamani como personalidad, porque bueno, es uno de los que... ¿Empezaba a las 6 de la mañana también en ese momento? No. ¿Por qué lo hemos conocido? No, acá Nicky fue que hacía la voz comercial por la tarde, en esta experiencia de los Cáceres. Sí fue Nicky uno de los que comenzó con la radio Juan Calchaquí, que de hecho también está, todos quienes comenzaron allí, quienes fueron los primeros y demás. Llegar a esto, digamos, o sea, como para cerrar la idea de presentar el libro, tiene que ver con eso, con que es un aporte a la cultura, a nuestra historia, de dejar algo. Yo acá en la introducción hablo de la cuestión moral. Si el que es ciclista vivió todo el año arriba de su bicicleta, toda su vida arriba de su bicicleta, fue campeón y todo lo demás, pasa el tiempo y no enseña a andar bicicleta a otras personas, ¿por dónde pasa entonces, no? Yo hablo de eso, la moralidad pasa por eso. Entonces yo me preparé por muchos años, lo experimenté, como ya lo escuchamos recién, me preparé en términos académicos y demás, entonces ¿por qué no hacer un aporte para Santa María? Y ahí viene esto justamente, un aporte a Santa María es devolverle a través de una escritura. Que no dejemos pasar, y esto es una frase muy trillada, pero es una realidad, que lo entendí en estos tiempos, que un lugar, una ciudad o un pueblo, o Santa María, sin historia escrita, es un pueblo que se va al olvido. Entonces, si uno pregunta, ¿Santa María tiene historia en los medios de comunicación? Sí, tenemos historia. ¿Está escrita? Ahora sí está escrita, una parte. Una partecita. Una partecita. No, pero viene, ¿no? Vas a continuar. La idea es que sí, con otros tópicos, pero sí. Bueno, ahí don Fabián Handar, ¿qué dice Fabián? Hace rato que leí el mensaje de él. ¿Qué dice el amigo Fabián? Más o menos que dice, recuerdo que él estaba en Buenos Aires en Radio Nacional y hablábamos, dice. Creo que se sentía lejos y nostálgico. Se vino al final a brillar en su tierra. Ah, mira. O sea que, claro, me hacía entrevista Nilda Medina. Nilda Medina, y yo cuando estaba estudiando allá, ella tiene su programa romántico a la noche. Sí, a la noche, lo escuchábamos todo el mundo. Sí. Y ahí yo salía por teléfono y yo estudiaba y todo lo demás. Por eso tengo que hacer el libro de nosotros que trabajamos, Nilda y tantos otros más, Cacho Juri y todo lo demás. Y hacíamos entrevistas ahí, yo salía de Buenos Aires por teléfono y de acá. Y leía y todas esas cosas, y te parece que de ahí viene esto. Ahí se sacó. Después dice Lili Pachau también. Mi tía. ¿Sabes qué? Al final, ¿qué importa? No es si todo salió como querías, lo importante es tener cicatrices de las batallas, no una piel intacta por miedo. Perdón ese tiempo también, porque pasamos muchas cosas. Yo conviví con ella 9 años, en Buenos Aires, pasamos muchas cosas también, peleas de por medio, pero bueno, natural de una familia. Después le pedí perdón. Vos podés decir, no soy un ejemplo de nadie. Yo creo que sos un ejemplo, no son un ejemplo cada invitado para otra persona que no se anima a hacer las cosas. Para otra persona que diga, no puedo hacerlo, o no sabe por dónde empezar, ¿no? Y escucha, sí se puede hacer. Esa es una historia de vida, tengo una historia de vida
Estupendo, bárbaro. No, y como le digo, es digno de que alguno lo imite. Sí se puede, sí se puede. Sí. Ajá. Sí, hay que ver por dónde nomás. Hay una frase que es la de que el tren pasa una sola vez en la vida, que esa es muy frase muy usada, y vos sabés que yo siempre la refuto. Nosotros tenemos muchos trenes y muchas vías, ¿no? El tren va a pasar muchas veces en nuestras vidas, muchas veces. He podido concretar el proyecto mío, ¿no? Esto de incursionar y saber de qué se trataba. Claro. Yo, dentro de lo que puedo hacer, de mis tiempos, ojo que si bien yo soy una persona de hacer muchas cosas, no me quedo quieto nunca, tengo varios proyectos, y el que por ahí me conoce sabe, tengo marcador.com, mi programa deportivo hace muchos años, que nunca estoy en casa, que estoy los fines de semana de acá para allá, todo lo demás. Tiene consecuencias. Yo me estreso mucho, soy de estresarme, me agarra a veces el patapúfete, ¡pum! Y quedo tirado en mi cama. Tuve muchas consecuencias en ese punto, pero sarna con gusto no pica. Y si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Entonces, siempre lo hago con placer. Hay algo que me identifica a mí, es que lo que hago, lo hago con placer, con mucho placer. Y venía también a que quería presentar este libro el año pasado, porque terminé haciendo lo que siempre me gustó, que es el ser el presentador de boxeo. El año pasado, después de muchos años, pude hacer lo que tal vez se preparó conmigo y se fue a Buenos Aires a estudiar la carrera, a ser matriculada tal como corresponde. Y me pone muy contento. Tamara, ella la conocí dando unos talleres del CAJ en 2014. Era chiquita, ya en la escuela PET número 13. Ahí la conocí, en el libro está la fotografía. Chiquitita, esos talleres que daban de los centros de actividades juveniles, los CAJ. Y ahí la conocí, pasaron muchos años y me volvió a hablar, profe. Mira cómo uno no es consciente a veces de lo que genera. Sí. Le quedó la pica de la radio. Y cuando se enteró de que estaba dictando los talleres de locución, fue la primera que me habló, también en pandemia. Y el INBO también lo abrí en pandemia. Mira cómo son las cosas. Por eso digo, tiene que cerrar. Y entonces Tamara después hizo un año conmigo acá en Santa María. Cuando yo abrí en el centro, ya el localcito del INBO, venía todas las clases. Y venía en invierno yo le decía la lunática, porque llegaba así todo con todo el overol ese grande así. Llegaba, se abría el cierre y salía Tamara, toda una bella así. Pero para irse a su casa en redes, no. En nuestra camada que salimos en 2013, todavía no era el furor las redes. Todavía era radio y televisión. Entonces, redes después fue para mí volver a hacer capacitación, capaz de insultar, no podemos, todas esas cositas, hay que guiarlos, esas son las herramientas que hay que darle, ¿no? Guiarlos por ahí, por ese lado, pero nunca darle la posibilidad de decir cosas, nunca. Y con los alumnos que tuve el año pasado, traté, lo que pasa es que los agarré ya a fin de año, el último trimestre, no pude conectar mucho, porque esa noche hice una primera tanda de venta libre para particulares, que ya la compra ya está buenísimo. Gracias por el cariño, por el interés a todos aquellos que me consultan. Sí está ya disponible ahora una primera tanda a un precio de lanzamiento, digamos, va a cambiar el precio después, porque entiendo también que si bien yo le pongo mucho amor y pasión a esto, tiene que haber una retribución. Tiene que haber una retribución. El conocimiento nunca ocupa espacio para nada, no es un gasto para nada, es como, en muchos de los casos yo siempre lo asocio, y yo de hecho no soy de la bailanta de los fines de semana y todo lo demás, pero uno va un fin de semana y gasta 50.000 pesos en una entrada de cigarrillos. Y es una noche nomás. Esto no es una noche, esto para mí fueron 5 años, pero para quien lo lee y lo puede recepcionar de esa manera, es más que una noche. Es más que 50.000 pesos. El precio es menor, por supuesto, lo puse como ejemplo, pero para que tengan una idea de un gasto que se puede hacer comparación ahí. Así que, y siempre los insto a leer cualquier cosa, sea una receta médica, sea el prólogo de
sea lo que sea, pero lean y mucho que Leo mucho. van a conocer mundos distintos. Exactamente. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé, estamos bien con el tiempo, me extendí mucho, no sé cómo me he terminado hasta ahora o no. Me fijé el tiempo, mira. Bueno, No importa, lo mismo esto después se va, no importa Sí, el tiempo, lo quiera. importante es conocer y escuchar y, como le digo, conocer un poquito más de la persona. bien. La persona, quizás todos te conocen a través del micrófono, a través de Ay, la entrevista, a sí, través de la eso, pero no serie, conocían claro. realmente tu vida Sí. personal, Ujú. ¿no? Entonces es importante que... Gracias. Gracias por Sí, invitarme. Muchas veces me dicen, pensé que era más serio. Digo, no, soy un personaje, no, es que Es serio, para parece eso serio ahí, parezco porque, serio. claro, Sí, como sí. dijiste, hay lugares y lugares a donde guardar la computadora Sí. y estás frente de la cámara. Es un personaje. Periodística De hecho, Ahí está Sebastián. podría ser Sebastián. Ahí es Sí, Sebastián. Sí, por eso Sebastián. Porque En otro lado, está- Joel y, está Joel y el Chucho y es el Chucho cuando para. está- Sí. Le pasa a mi sobrino muchas veces que, bueno, uno cuando vive en la casa es natural, o sea, andan en chancleta y Ajá. todo lo demás. Y es muy natural, el diálogo nos matamos de Sí. risa además, el tipo dice, pero ¿cómo vos vivís con el conductor del noticiero? Y dice, ¿cómo es? No, es así, como uno va del montón, Claro. va al baño, Sí. se baña, Ay, cuando sale a hacer sí, deporte, ¿cómo los es? veteranos vuelve todo hediondo y demás, o sea, es una persona normal. Pero bueno, Ajá. en ese personaje que uno construye para el noticiero, Sí. tiene que mantener un poco la postura ahí, una compostura. Gracias a todos Bueno, por el muchísimas cariño. gracias a todos. Vamos a hacer el corte vía TikTok. Bueno, Aparece. vamos para allá. Gracias a los chicos de TikTok allá, ¿no? Arriba. Sí, exactamente. No sé, ay, gracias por Ahí está estar. TikTok. Y Está aquí- ahí. Bueno, ahí lo tenía con datos, a veces se me lo cortaba. Ah. Se me lo cortaba. Ah. Porque en internet. Porque para que haya radio por internet tiene que haber internet. Entonces, acá por muchos años, acá estamos muy retrasados en los periodos que en otros lados, ¿no? Por supuesto. Pero